Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar en un par de minutos, eh, haciendo o respetando el tiempo de las personas que están llegando y se están conectando a tiempo. Vamos a hablar de tema de identidades, pero también vamos a hablar cómo es que el fraude se está presentando y se está dando en el retail. Les vamos a explicar algunos casos que nos ha tocado ver que están creciendo recientemente y cómo se puede abordar este problema desde la perspectiva de Transmit, una tecnología que nos puede ayudar a atender casuísticas de fraude muy específicas que vamos a abordar durante esta sesión. Entonces vamos a empezar en unos momentos. También les voy a presentar quién nos acompaña el día de hoy. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su puntualidad. Arrancamos en unos instantes. Em, ya estoy viendo que están llegando más personas, entonces ahorita en unos instantes iniciaremos. Gracias por su puntualidad. Ya estoy viendo aquí que están llegando más personas. Ok, pues vamos a empezar muy puntuales para aprovechar el tiempo. Comento que pueden hacernos preguntas. Las vamos a responder al final de la sesión. Pueden dejarnos sus preguntas aquí en el chat que está grupal. También nos pueden dejar las preguntas a través del Q&A que está habilitado para que puedan hacernos preguntas y las vamos a responder en la parte final de la sesión. Primero que todo, a nombre de Transmit Security y Pensare, les agradecemos su tiempo y su presencia el día de hoy en este webinar. Es importante mencionarles que esta sesión va a ser grabada y se les va a compartir para que puedan ustedes extenderla con su equipo y revisarla para que vean pues lo que vamos a ver el día de hoy. Me presento rápidamente. Mi nombre es Jorge Álvarez, soy cofundador de Pensare. Nosotros somos una empresa de consultoría en prevención de fraude. Trabajamos con distintas compañías haciendo esto, desde temas de monitoreo transaccional, gestión de identidades, etcétera. También me acompaña Jonathan Orozco. Él es preventa de la compañía de Transmit Security para México. Y también me acompaña Camilo Correa. Él también es preventa del equipo de Transmit para la región de Colombia y Centroamérica. Agradezco Camilo y Jonathan su tiempo en esta sesión. También están aquí para ayudarnos con preguntas que puedan surgir, también si fueran incluso muy técnicas, pues tengan la confianza y la certeza de que podemos atender y revisar esas preguntas. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, no, para nadie es un secreto que cada día el fraude está creciendo a un ritmo acelerado. Estuvimos revisando algunas cifras de la región, México y Latinoamérica, y vemos cómo se está acelerando el fraude, no solo en sector financiero, sino en sector retail. Y de hecho, este evento surge porque se combinaron una serie de situaciones en donde empezamos a ver un incremento significativo en ciertos escenarios de fraude, particularmente en robos de cuenta, que es algo que no me dejarán mentir y es algo que puede pasar y que pasa. Y también empezamos a ver intentos de deepfakes en ciertos casos. Ahorita les voy a platicar algunos ejemplos de colegas a los que han sido víctimas o que les ha pasado esto. Inclusive con clientes y a nivel personal de algunas de las personas que estamos aquí y que fuimos parte de la organización de este evento, también nos tocó vivir un escenario que ahorita los vamos a compartir y vemos que esto va creciendo. Y cuando nos ponemos a revisar lo que está pasando en la industria, las cifras no lo refuerzan. Estamos viendo que en un año el fraude digital está creciendo, prácticamente se está duplicando. La cantidad de ataques que se están teniendo es impresionante. Para México en 2024, en este estudio que revisamos, fueron 6 millones o eventos de fraude que se estiman hubo.
También está pasando el tema de circulación de identidades falsas. En casos muy específicos en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, hubo una filtración que está afectando y que se está facilitando que haya circulación de identidades falsas. ¿Y qué estamos viendo? Que hoy en día, en el tema de retail, ya no es, oye, perdí la tarjeta o me robaron la tarjeta y realizaron una compra en tienda con una tarjeta robada. Muchos de los fraudes están migrando a completamente en línea. Y hace sentido. Prácticamente, si uno revisa los reportes de las compañías que se dedican al retail, parte de las estrategias más importantes y a las que le están apostando es el comercio electrónico. Y muchas de ellas también cuentan con la parte de otorgamiento de tarjetas, banca digital, etcétera, e inclusive algunos procesamientos de pago. ¿De qué nos habla esto? De que la industria retail está evolucionando a más canales, está evolucionando a más servicios, a más productos, y de la mano de esta evolución y de la mano de este crecimiento, también estamos viendo un incremento en el caso de fraude. Ahora, el tema de phishing, y yo he sido muy vocal en este sentido. Es importante la educación, es importante concientizar al cliente, concientizar al usuario, pero siempre he hablado que la parte de mencionar estos tecnicismos de phishing, vishing, etcétera, no necesariamente desde la perspectiva de educación van a ayudar a los usuarios, ¿no? Pero es una realidad que pasa y pasa más frecuente de lo que quisiéramos. Y por más que uno dijera, oye, es que es obvio que esta no es un sitio de la compañía, o es obvio que este no es un correo de la compañía, o es obvio que este WhatsApp no es de la compañía, la gente cae, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos si la gente o los usuarios están cayendo en estos escenarios? Y eso es parte de lo que vamos a ver en vivo hoy durante esta sesión. Ahora, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo las empresas de e-commerce y de retail tienen que estar peleando o tienen que estar buscando la rentabilidad, tienen que estar buscando la venta. Y si tú en el proceso de compra pones fricción, pues estás de alguna manera impactando a los resultados comerciales. Entonces, este balance del que tanto se habla es crucial. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día inclusive es importante que desde el inicio de la relación cliente-empresa se tenga un conocimiento de quién está siendo mi cliente, ¿ok? Y qué controles voy a poner para quién va a ser mi cliente y quién ya es mi cliente. Y hacerlo de una manera que no afecte la experiencia de usuario, que no interfiera con la compra, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo ha sido la evolución? Hasta hace algunos años, ¿en qué se tenía en qué se preocupaban las instituciones de comercio electrónico? Principalmente de, oye, tarjetas robadas, ¿no? Ya clonaron una tarjeta, ya por ahí hay una tarjeta robada, y si se sabe el PIN o simplemente la banda magnética, pues no es complicado en muchos países de Latinoamérica poder realizar una compra con la tarjeta de alguien más, ¿no? Es bastante sencillo. Entonces, no, sigue pasando, pero esto ha ido evolucionando. ¿Qué más pasaba antes? Pues el defraudador estaba buscando comprar o realizar compras en comercio electrónico de cosas de valor, ¿no? Que finalmente ellos pudieran eventualmente materializarlo en dinero. Al estafar o robar a un comercio electrónico, después lo tienen que materializar. Y pues muchas veces podía funcionar el tema de estar creando reglas, ya sea eh, por monto de transacción, reglas por ubicación de la transacción, ubicación de la persona, etcétera. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que te dabas cuenta hasta que venía la reclamación. Oye, aquí en mi cuenta de la tienda o mi cuenta del comercio dice que realicé esta compra, pero yo no la realicé y de hecho se entregó en otro lugar. Hoy en día eso ya evolucionó. Hoy ya se pueden hacer combinaciones entre cuentas originales o cuentas reales de un usuario y falsificar cierta información para que una cuenta que fue legítima pueda acceder combinando entre inteligencia artificial, identidad de la persona, y puedas acceder a las cuentas o a las aplicaciones de las personas, ¿no? El phishing sigue siendo la puerta de entrada, y siempre que hablo con un especialista o especialistas de prevención de fraude, siempre la conclusión es, o siempre me dicen, oye, es que el usuario siempre es el eslabón más débil. Por más controles que pongamos, siempre caen.
Y es cierto, o sea, el usuario en muchos casos, de alguna manera, no comete o no se fija en qué está haciendo y comete el error de caer en un sitio de phishing. ¿Y cuál es el impacto? Que finalmente eh, pues dejan sus credenciales. Y a veces caen en phishing de una compañía que nada tiene que ver con el comercio, pero ¿qué pasa? Que los usuarios es habitual que la misma contraseña que utilizan en el comercio A lo utilicen en el comercio B. La gente busca o buscamos no estar recordando una contraseña para cada una de las cuentas que creamos y es común que usen la contraseña de un sitio en diferentes sitios. Entonces, a lo mejor el phishing ni siquiera te cayó o fue a través de la compañía o de tu compañía, pero como usan la misma contraseña, de alguna manera te puede afectar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que también los defraudadores han aprendido y han utilizado temas de scrapping, VPNs, emuladores y nuevas tecnologías que permiten estar haciendo pruebas de, oye, ya tengo esta base de usuarios, de usuarios y contraseñas, voy a estar probando de manera automática para ver si realmente tengo acceso a qué cuentas, ¿no? ¿Y qué es lo que busca, qué es lo que buscan los comercios electrónicos? Bueno, facilitar la experiencia del usuario. Y una forma de facilitar la experiencia del usuario es, oye, para esta compra voy a guardar tus datos de compra o los datos de tu tarjeta para que en compras futuras pues sea mucho más sencilla la transacción. Eso es algo habitual. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes todo el camino preparado para que llegue alguien más y realice una compra? Pues también se le facilita el escenario y ahí es donde empezamos a tener problemas en los controles que se tienen y ahí es donde empezamos a tener las reclamaciones después o los contracargos que es lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces, hoy es claro que se puede identificar un escenario de riesgo no a la hora de realizar la compra como tal, sino se puede identificar desde antes, conociendo al cliente, conociendo los hábitos de compra, inclusive sabiendo cuando viene desde un robot o viene desde una emulación, etcétera. Entonces, ya no basta o ya no solo se puede detectar el fraude en el pago, sino puede hacerse desde antes. Siempre he dicho que entre más oportunidades tengas tú para identificar un defraudador, más es mejor para la compañía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo preocupante? Cuando nos acercamos a ver las cifras de México, estamos viendo que el fraude para la industria de retail está creciendo aceleradamente. Cuando tú lo comparas a nivel global, está creciendo muchísimo y también está creciendo o de manera más acelerada que en general en Latinoamérica. Y esto es positivo. Al final lo que se busca y parte de lo que nos dejó la pandemia es el hábito y la costumbre y la facilidad de poder comprar en línea. Aprendimos en general en el mundo y los mexicanos y en Latinoamérica aprendimos a comprar en línea. Y muchos ya nos habituamos a hacer eso y lo hacemos para prácticamente todo. Hoy en día es habitual comprar ropa, la despensa, lo relacionado a las mascotas, medicina, etcétera, todo por comercio electrónico. Entonces, esto está creciendo. Lo alarmante es que está también creciendo en esa proporción el tema de fraude. Cuando uno revisa las cifras de la AMBO aquí en México, es impresionante lo mucho que crece en promociones específicas como Buen Fin o Hot Sale, etcétera, y cómo va creciendo año con año el comercio electrónico. Lo alarmante es esto, ¿no? Que el fraude está creciendo de la misma manera. Entonces, ¿qué podemos ver? En México está teniendo un promedio regional más alto que en general y que a nivel global. Eh, y es importante tomar acciones para que esto no afecte. Al final, lo que no queremos es dar un paso atrás y que la gente empiece a desconfiar de canales digitales y regrese, ¿no? Entonces, eh, es importante empezar a ver y a poner controles donde haga sentido. Ahora, quiero hablar de identidades sintéticas y aquí déjenme hacer un paréntesis de cómo esto se está dando y cómo se puede dar. Les voy a platicar el caso de un colega que le pasó. Este colega se dedica justo a temas de prevención de fraude y le pasó con algo muy similar a lo que vamos a ver aquí. Y antes de darles este ejemplo que quiero compartirles, eh, quiero que hablemos de esta cifra, identidades sintéticas. En México y en otros países de Latinoamérica como Colombia, como lo mencionaba hace un momento,
está incrementando la falsificación de documentos oficiales ilegales, ¿no? Caso Colombia, si se filtra la información de las cédulas fiscales y las puedes tú replicar, pues es importante que tengas una manera de no solo contrastar el documento de identidad, sino con información biométrica de la persona, pruebas de vida, etcétera. Entonces, eso es lo que está pasando. Hoy en día, los defraudadores tienen la capacidad de estar falsificando cierta información. Están combinando datos reales de las personas con datos que ya sean ficticios o están inclusive realizando comportamientos con inteligencia artificial tipo deepfake, y ahorita lo vamos a hablar en un momento, para utilizar como un vector de ataque, ¿no? Ahora, lo que busca el defraudador es no parecer un defraudador. Lo que quieren es que pues no sean detectados. Ese es su objetivo. Y hoy en día lo están logrando. Ya no parecen robots. Ya cada día se están acercando más al comportamiento habitual de un cliente. Ahora, ¿qué pasa con el deepfake? Y aquí viene el ejemplo que les quiero compartir. Un amigo que está relacionado a estos temas de prevención de fraude, que tiene toda, digamos, el awareness de esta situación, vivió una experiencia que me dio autorización de compartir, en la que su jefe, les cuento su historia. Su jefe no es mexicano. Su jefe, bueno, su jefe de ese entonces era australiano, hablaba inglés con acento australiano y vino a hacer una visita a México. A la semana que vino a hacer la visita a México, le realizo, este amigo recibe una llamada de un número que era de España. Su jefe, a pesar de ser australiano y hablar en inglés, vivía en España. La compañía era española y ahí vivía su jefe. Entonces recibe la llamada al ver que es un número español, entendiendo que él trabaja en una compañía española, ve el número, contesta y escucha la voz de su jefe. Y ya lo saluda: oye, ¿cómo estás? Etcétera. Toda esta conversación se dio en inglés. Mi amigo me dice: oye, yo iba manejando, íbamos, eso fue un sábado, iba manejando. Él me cuenta que estaba con su esposa y que su jefe le dice: oye, necesito que me hagas un favor. Va a estar de visita unas personas en Estados Unidos y me gustaría que realizaras unas compras, o una compra, un presente que voy a dar. Esta compra no era más que una tarjeta de Apple, de esas que venden. Le decía: ok, este, cuando la tengas, me compartes el dato para poder utilizarla, ¿no? A mi amigo, vamos, sí había tal vez unas señales que pudiese, viendo a retrospectiva, se hubiera dado cuenta de que había algo raro. Pero pues estamos hablando de que fue en un idioma del que, vamos, entiende y habla y demás, pero no es su idioma nativo. Segundo, la llamada se daba en un entorno en el que perdón, era un número que pues, para él era habitual. Entonces él fue, hizo la llamada. Él se comunica al número del que le marcaron. Además, fue una llamada por WhatsApp, es importante mencionar. Y entrega la tarjeta que compró. Le dice: oye, gracias, me acabas de ayudar, te debo una, etcétera. Y a los minutos le vuelven a llamar para realizar otra compra, ¿no? En ese caso, mi amigo ya empieza a dudar. Dice: oye, ya está raro, ¿no? Y lo que le llamaba la atención era el número. Ahora, es importante mencionar que la llamada que él recibió, la voz, era la misma de su jefe, la misma. Entonces, él recibe una llamada en donde escucha la voz con un acento de un país que hace sentido, pues no sospechó al inicio. Pero cuando empieza a avanzar el defraudador, ya se le empiezan a prender alertas y dice: "Uy, híjole, hay algo raro aquí, ¿no?". Entonces, contacta a jefe por el número que tenía registrado, y pues se da cuenta que había sido víctima de fraude. ¿Qué les quiero decir? Que él, a pesar de que estaba o que está con toda la concientización y demás, y está en constante alerta por el tema de prevención de fraude, pues pudo ser engañado vía un deepfake, ¿no? O sea, le llaman, usan la voz del jefe. No era complicado falsificar la voz del jefe, porque eh, este jefe pues, hace videos, hace muchas cosas en internet, y pues, se puede clonar. Entonces, a pesar de toda esa concientización, él cayó. ¿Cuál es la lección?
Pues eso pasa con los clientes, son engañados y caen en las estafas, caen en los fraudes y eso es algo que se está presentando cada día más. Entonces es importante tener controles que protejan a los usuarios de los mismos usuarios y de las mismas situaciones que ellos generan. Que vemos que el deepfake está creciendo, a nivel global está creciendo de una manera acelerada. Es cierto que en México todavía no está penetrando tanto. Sí hemos visto casos, seguramente a ustedes les ha tocado ver casos en donde ya sucede. Es más, en muchas ocasiones en redes sociales ya uno dice, oye, esto fue inteligencia artificial o fue verdad o qué pasó. El tema de falsificación de documentos está creciendo. Entonces, cuando todo esto se combina, es importante empezar a pensar en qué controles vamos a poner para que esto no nos afecte, ¿no? Ahora, hoy vamos a hablar de dos tipos de fraude que están presentando y ahorita vamos a replicar y emular ciertos escenarios que se presentan. Por un lado, cuando te roban una cuenta, ¿no? Cuando un defraudador se apropia de una cuenta y qué es lo que pasa después. Y eso parte de una experiencia que me pasó. Ahorita les voy a contar esa experiencia y que hemos estado viendo con distintos clientes que se está presentando constantemente, ¿no? Es muy fácil que el cliente caiga y entregue sus credenciales cuando ve cupones, cuando ve promociones, cuando ve ofertas irresistibles y pues es fácil que caigan, ¿no? Entonces, ese es el principio de todo lo que se puede dar a continuación. Ahora, eh, este es un ejemplo que me llegó a mí de un intento de phishing. Revisando, cuando me pongo a revisar en la bandeja de no deseados, pues, y si ustedes hacen el ejercicio, verán un montón de intentos de diferentes compañías de cambio de contraseña, de ofertas, etcétera. Esto es un caso que a mí me pasó. Me llegó un correo, oye, ahí, bueno, tapé información de la compañía, pero de la que estaban falsificando su información, me llegó un correo diciéndome que tenía acceso al sistema y que podía ingresar y demás, ¿no? Entonces, yo avancé en el proceso, ¿ok? Y vi el correo, vi de qué se trataba. Desde un inicio sabía que se dedicaba a un intento de phishing. Avancé en el proceso, ingresé a la liga, ¿ok? Y esta es la liga a la que me mandaron. Perdón, o sea, yo sé que se ve muy, muy fea o que se ve a lo mejor no tan actualizado este inicio de sesión, pero en ese momento cuando pasó esto pasó el año pasado, este inicio de sesión era exactamente el mismo que el de la página en cuestión, ¿no? O de la empresa en cuestión. Los comparé y demás y dije, ok, es exactamente el mismo, ¿no? Uno con toda acostumbrado a revisar de manera minuciosa, pues luego me di cuenta de, oye, este correo, aquí tenía el alias de la compañía, este correo pues no tiene nada que ver con la compañía, me metí y la URL no tenía nada que ver con la compañía y digo, oye, pues o sea, se nota, ¿no? Pero el usuario, digamos, de a pie, no va a revisar todo esto o no siempre va a revisar todo esto. ¿Qué pasa y cuál es el objetivo? Justo conocer cuál es el usuario y la contraseña del defraudador, perdón, del usuario legítimo. ¿Para qué? Para ver a cuáles sitios puede tener acceso con ese mismo usuario y contraseña. Y no me dejarán mentir, es habitual que los usuarios utilicen mismo usuario, mismo correo, misma contraseña para N cantidad de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues de entrada tener acceso a esta empresa, pero ver a cuáles más pueden tener acceso. Ok. Ahora, ¿qué pasa? El phishing en México sigue creciendo, 13.5 millones de personas afectadas en 2025. Muchas de ellas perdieron dinero, o se estima que el 23.1% perdieron dinero. En promedio, por intento de phishing, son 8.750 pesos. Ya esto está creciendo año con año. Y vamos a analizar dos escenarios habituales, ¿no? Un correo apócrifo, como el que acabamos de ver hace un momento. Están suplantando a una compañía, están simulando alguna urgencia, y esa urgencia puede ser desde tú autorizaste esta compra, y eso pasa no solo en correo electrónico, sino mensajes de texto, WhatsApp, etcétera. Eh, Sitios falsos, ¿ok? Eso provocado inclusive o provenientes de redes sociales, en donde lo que se busca es tener usuario y contraseña.
Escenario B, una oferta que aparece hasta en anuncios o que aparece en redes sociales con descuentos súper agresivos, 80% de descuento, segunda compra gratuita, etcétera. Dominios muy, muy similares. Un inicio un inicio de sesión tradicional, pero lo que se obtuvo o lo que se obtiene es el robo de el usuario y contraseña. Y vamos a ver un caso práctico para que veamos cómo es que eso se puede dar. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos a una compañía X en la que tenemos un usuario y contraseña normal. Esto es lo que habitualmente pasa. ¿Qué se tiene? Que el usuario, ya sea porque llegó vía un mensaje de texto, ya sea porque llegó vía un correo electrónico, una publicidad, o publicidad o alguna promoción en alguna red social, llega a una página, ¿ok? Y deja sus credenciales. Este ejemplo lo que estamos haciendo alusión es la aplicación oficial de la empresa, ¿no? Aquí vemos la URL y vemos que pues, es el sitio oficial de la tienda. Entonces, ingresamos y no pasa nada. Ingresamos y vemos los artículos y demás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un inicio de sesión sin fricción, ¿ok? Un inicio de sesión sencillo. Muchas veces, en el caso de comercio electrónico, se prioriza, por ejemplo, el no tener contraseñas en las que difíciles de recordar. Sí, a lo mejor se buscan longitudes, etcétera, pero no necesariamente se están buscando tener las contraseñas más complicadas. Entonces, es un inicio de sesión que lo que busca es evitar o no tener fricción. Ya pudimos ingresar, es normal, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si un usuario, ok, cae en un sitio en el que se parece mucho a la tienda? Por ejemplo, ok, en el que el dominio es prácticamente el mismo, la apariencia es la misma y es algo que se presenta constantemente en la vida real. Y sí, es real que muchas veces llegan correos raros con faltas de ortografía, etcétera, pero es lo menos. Ya hoy en día el defraudador no comete esos errores. O sea, lo que buscan es realmente asemejar y que lo que ellos construyen se parezca muchísimo a una tienda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues es exactamente la misma, pero tiene un cambio ligero. De hecho, estratégicamente lo pusimos aquí porque a simple vista inclusive es difícil de percibir y detectar. Simplemente se agregó un 1 a la liga, ¿ok? Y todo lo demás se parece muchísimo. Entonces, si te llega una promoción por el medio que sea, correo electrónico, mensaje, WhatsApp, etcétera, y te dicen, oye, tienes que aprobar esta cuenta y empiezan a generar miedo para que la gente ingrese y diga, oye, yo no quiero realizar esta compra, yo quiero detenerla. La gente toma y ingresa sus credenciales, ¿ok? Aquí era el anterior, perdón. Ingresa sus credenciales. Puede inclusive mostrar la misma apariencia de la página, digamos, ya iniciando sesión, o en este caso, como para este ejemplo, lo que hicimos, oye, ¿sabes qué? Ya nos quedamos con tus credenciales. ¿Qué pasó? Obviamente el defraudador no pone esta alerta, no simplemente es para demostrar o para ejemplificar lo que estamos viendo. ¿Qué pasa? Oye, ¿sabes qué? Entraste a un sitio en donde alguien ya se quedó tus credenciales, aunque la apariencia sea exactamente la misma y simplemente te hayan hecho perder el tiempo. Ahora ya tenemos tu usuario y contraseña, ¿ok? Y se pueden utilizar esos datos para venir al sitio original que sería ¿ok? Y con ese mismo usuario y contraseña poder ingresar. Ahora dirás, oye, eso es muy básico. Nosotros ya avanzamos más allá de eso. Hoy muchos sitios o muchas tiendas en línea están así. Simplemente puedes ingresar con usuario y contraseña. Y ahí déjenme compartirles mi experiencia con un comercio electrónico. No voy a mencionar el comercio. Eh, lo que me pasó a mí es que un día, revisando un estado de cuenta, y hasta ahí fue donde me di cuenta, vi una compra que no me hacía sentido. Al revisar, ingresé al sitio y efectivamente había una compra, ¿no? Es una tienda en la que venden
cosas para mascota, ¿no? Hasta ahí lo dejaré. Había una compra, efectivamente había una compra. Yo estoy convencido de que no dejé no caí o no ingresé a ningún sitio, ni mucho menos, pero había una compra. Se había entregado, inclusive, todo había sucedido. Entonces, al ir revisando, dije, oye, esta compra, ¿qué pasó cuando se hizo? Se había comprado un producto y de hecho ya se había entregado inclusive. ¿Ok? Yo no fui notificado de la compra, ya habían pasado incluso algunos días, pero eso pasó. ¿Qué pasa? A veces el usuario ni siquiera tiene que caer en un sitio como estos para dejar sus credenciales. Muchas veces se comprometen y es habitual que, oye, la información de la compañía X, ¿ok? Eh, Se filtraron los datos. Y muy probablemente yo fui de esas personas que utilicé en ese lugar donde se habían perdido las cuentas, utilicé la misma contraseña y ingresaron a mi cuenta. Eso pasó. Entonces, ¿qué pasa cuando el defraudador tiene tan sencillo el mecanismo para poder robar una credencial? Estamos en problemas. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? Oye, pues podemos retar el inicio de sesión con un segundo factor de autenticación, con biometría, etcétera. Y finalmente es viable, es válido. Sí le estamos agregando una capa de fricción, pero eso resuelve el problema. Pero, ¿qué pasa si a diferencia de ese reto y de ese paso adicional, en lugar de generar una fricción, no tuviéramos que ingresar una contraseña? ¿Qué pasa si en lugar de eso simplemente pudiéramos guardar una llave o un key en el dispositivo para que el usuario no tenga que poner usuario y contraseña? Pues en realidad no hay algo que el defraudador pueda robar. Y si lo roba de algún otro lugar, pues no te puede afectar a ti comercio electrónico. Y ese es el contraste que tenemos aquí y eso es lo que podemos hacer con una tecnología como la de Transmit Security. ¿Qué pasa aquí? Pues yo puedo ingresar, ¿ok? Voy a ingresar con un correo electrónico en el onboarding o cuando yo estoy registrándome en este comercio electrónico, me está pidiendo aquí que yo ingrese. La primera vez puedo o no poner fricción al cliente, ¿ok? En este caso le estoy pidiendo que sea una OTP. Aquí me llega una notificación en la que me dice, oye, esta es la OTP para que tú puedas ingresar o la contraseña de un solo uso. La voy a utilizar. Déjenme aquí copiar y pegar. Y aquí me dice, oye, ¿quieres que se registre una llave? Le voy a poner que sí, ¿ok? Y me está pidiendo que la guarde. Yo aquí pudiese validarlo con un biométrico. En este caso no tengo, en este equipo no tengo el biométrico activado, tengo un teclado, digamos, normal o sin biométrico. Y le voy a poner que la cree. Entonces me va a decir, oye, ¿quieres guardar esa contraseña? Sí, sí quiero guardar esa contraseña. Y la voy a guardar en mi llavero de contraseñas. Ya ingresé a esta tienda, ¿ok? Entonces, en ningún momento tuve que poner un usuario y una contraseña. Simplemente fue una llave que se registró para poder utilizarla en futuros inicios de sesión. Entonces, ¿qué pasa si alguien roba el usuario y la contraseña de otro lugar y quiere venir o hizo un intento de phishing de mi compañía para intentar ingresar? Pues realmente no me va a afectar. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar en donde poner ese usuario y contraseña. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que el usuario quiera venir y ingresar? Pues va a venir y va a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a utilizar mi correo electrónico y me llegue una llave para que o una notificación para que pueda ingresar, o simplemente voy a utilizar la llave que yo ya registré. Y con esto, simple y sencillamente voy a acceder a mi llavero. ¿Para qué? Para poder ingresar sin necesidad de poner en ningún momento un usuario o una contraseña. Entonces, qué te quiero compartir? Que hoy en día ya no es necesario exponerse al riesgo de estar almacenando usuarios y contraseña. Hay alternativas que nos permiten hoy en día evitarnos este paso y resolver el problema de phishing, phishing, smishing o todos los phishing en donde se puedan robar usuarios y contraseñas utilizando este tipo de mecanismos. Entonces, esto es parte de lo que nos permite esta tecnología. Ahorita vamos a ver un poco más adelante lo sencillo que puede ser la configuración de este tipo de actividades. Y eso lo quiero llevar en el segundo ejemplo que quiero que revisemos. Y
¿Qué pasa? A ver, cuando hablamos de un robo de cuenta, primero ya vimos que puede llegar a ser muy sencillo robar las credenciales de un usuario, ¿no? Utilizando sitios apócrifos de mi compañía, utilizando información apócrifa de mi compañía, o bien la de terceros que de alguna manera me afecten a mí, ¿no? ¿Qué pasa? Que se puede hacer el inicio de sesión en otro dispositivo, entiéndase, además de otro dispositivo, otro lugar, este, otra IP, otro entorno. ¿Por qué? Porque tengo el usuario y la contraseña, ¿ok? Y puedo intentar apropiarme de la cuenta. Que en el caso o en el ejemplo que yo les ponía, eso pasó. En realidad cambiaron dos cosas de mi cuenta. Uno es a dónde, en realidad deshabilitaron las notificaciones y lo segundo es que cambiaron la dirección de entrega. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que busca el defraudador? Es tratar de apropiarse de la cuenta. ¿Cómo sucede esto? Pues lo que están buscando es eh, cambiar esos datos que justo permitan tomar el control de la cuenta. En el caso que a mí me pasó fue exactamente esto y lo que buscan es tener o realizar compras. Aquí, en el caso en el que a mí me pasó, ni siquiera fue una compra de alto valor. O sea, lo voy a poner en dólares para que sea más sencillo de entender, entendiendo que hay personas de otros países. Fueron aproximadamente $35, $40 la compra que realizaron, ¿no? Ni siquiera fue una compra de alto valor. Y en muchos casos cuando se tiene otros programas, pues lo que se busca también es tener acceso a esos otros programas. Ahora, si hay señales que nos permiten darnos cuenta de que algo raro está pasando. Uno es, oye, eh, la actividad o el intento de actividad de apropiación de la cuenta se está dando desde un entorno distinto al que habitualmente opera este cliente. Primero estamos hablando de ubicaciones geográficas, ¿ok? Yo no sé, porque no tuve acceso a eso, pero yo no sé desde dónde o hacia dónde enviaron o desde dónde hicieron el cambio del domicilio o de mi domicilio, ¿no? Pero estamos viendo que seguramente no fue la misma ubicación geográfica, ¿ok? Muchas veces inclusive pasa que hay saltos, siempre se pone ejemplo como, oye, China, Rusia, eso no pasa. Realmente cuando uno analiza los datos de fraude, vemos que en México los defraudadores mayor o principalmente están en México. En Colombia principalmente los defraudadores están en Colombia. Sí llegas a ver de otros lados, pero pues realmente digamos, están allí. Entonces, a lo mejor no es en la ciudad en la que yo me encuentro, sino en una ciudad cercana, ¿ok? O una ciudad a lo mejor no cercana, pero que representa un viaje imposible de realizar físicamente, ¿no? Luego, un dispositivo que no es conocido para mi entorno, eso tuvo que haberse presentado. No sé si utilizaron un dispositivo móvil, no sé si utilizaron una aplicación web o móvil, no sé qué pasó, pero estoy convencido de que no fue el mío. Lo segundo es que estoy convencido también que no utilizaron mis mismos hábitos en el uso de la aplicación, no fueron los mismos que yo utilizo. ¿Por qué? Porque no fuimos la misma persona. Seguramente la secuencia en cómo movía el mouse, cómo tecleaba, o si fue en el móvil, cómo escribía, etcétera, no fue la misma. Y no estoy seguro de que hayan, o seguramente no utilizaron el mismo horario en el que yo realizo compras. Particularmente en esa tienda, yo suelo comprar en las noches, ¿no? O cuando realizo, y es más, son compras como, pues, como muy establecidas. Cada mes tengo que comprar X o Y cosas y en ciertos horarios. No siempre es el mismo día y a la misma hora, pero seguramente hay una habitualidad en cómo yo lo hago. Y estoy muy convencido de que en mi caso eso cambió, ¿ok? Y si al mismo tiempo estoy viendo o se observan múltiples inicios de sesión o cosas sospechosas, pues nos podemos dar cuenta de que efectivamente hay un intento y en este caso sí hubo una apropiación de la cuenta de un cliente. Desafortunadamente yo no tuve acceso a todos los logs y todo lo que pasó por detrás, pero estoy seguro que todo eso pasó. Ahora, ya vimos que el tema de tener passkeys nos pueden reducir mucho phishing e inclusive nos pueden reducir mucho fricción. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene que estarse aprendiendo contraseña, no tiene que estar guardando esa contraseña, etcétera, sino simplemente tiene que recordar bueno, el usuario con el que se registró o inclusive se le puede enviar al medio de contactabilidad una URL para que puedan ingresar, ¿ok?
Entonces, esa es la diferencia que hoy podemos observar entre una autenticación tradicional en donde tenemos información que puede ser, que se puede comprometer como el usuario y la contraseña, ¿ok? Somos vulnerables a temas de phishing, somos vulnerables al envío de, inclusive en controles de, que se pueden poner como OTP o SMS, si no se tiene el control específico en donde se está realizando esa modificación, que en el caso que yo les estoy compartiendo, seguramente no se tenía porque no me llegó ni un mensaje de texto ni un correo de que de que estaban tomando mi cuenta, ¿ok? Muchas veces también podemos estar hablando de SIM swapping. En mi caso no fue lo que pasó y también la realidad es que es algo que se ve eh, poco comparado con temas de phishing y otro tipo de escenarios, ¿ok? A diferencia de tenerlo con passkeys, ¿no? Tienes una llave privada que no va a salir del dispositivo, se guarda específicamente en el llavero que tú determines o en el dispositivo. Es resiliente al phishing. La premisa es, si no hay algo que robar, pues no lo van a robar, ¿ok? E inclusive lo puedes complementar con temas de biometría. Biometría de face, bueno, de cara, de huella, etcétera. En el caso, en el ejemplo que les mostraba hace un momento, fue con la contraseña simplemente porque no tengo el biométrico en mi teclado o en este equipo de cómputo. ¿Por qué? Ah, adelante. ¿Me regresas a la slide anterior, por favor? Quisiera crear solo un elemento muy sencillo y de mucho valor. La siguiente, por favor. Aquí. Esa. Sí, también equipo, hay que recordar, ¿no? Que justo lo puse como pregunta aquí en el chat, ¿no? La idea es que también las passkeys solamente pueden ser utilizadas en el dominio que se generan. Con esto se quedan desactivados los sitios falsos, ¿vale? Entonces esas passkeys, por principio criptográfico de certificados, no son válidas más que en el dominio que se emiten. Entonces ahí, obviamente, hay otras desactivaciones de alrededor que afectan como sitios falsos que estábamos viendo ahora con George, ¿vale? Nomás quería comentar eso, Jorge. No sé si quieres comentar algo más de esto, que a lo mejor se nos pasó poner aquí. No, gracias por la aclaración y por la nota allí, John. Muchas gracias. Ahora, siguiente escenario y reforzando un poco lo que me pasó a mí, y es, a ver, se están tratando de apropiar de mi cuenta. En este caso, yo sí tengo guardada tarjetas para realizar compras. Es una tienda que visito regularmente, muy regularmente. Por lo menos cada mes realizo compras. Y sí tengo almacenadas tarjetas para realizar compras. Pues vamos, es una tienda en la que confío. Es más, utilizo y sigo utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en ese caso en el que o se apropiaron de mi cuenta? ¿De qué manera? Uno, deshabilitaron las notificaciones, que a mí me llegan notificaciones tanto push como correos electrónicos, eso no me llegó. Y cambiaron mi ubicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí se entregó un pedido en otro lugar. Ahora, ¿qué pasa allí o qué podemos hacer? Y para eso vamos a poner o vamos a hablar de un siguiente ejemplo y vamos a ver algunos indicadores justo replicando este escenario. Y allí me puedes ayudar a compartir, Luis, tu pantalla, por favor. Voy a dejar yo de compartir un momento para ir replicando este escenario. Ahora vamos a ingresar en una aplicación, en una tienda en la que vamos a hacerlo desde el dispositivo móvil. Aquí estamos utilizando un emulador en el que ya tengo un usuario y una contraseña. En este caso, de alguna manera ya se tiene o ya se tuvo acceso al usuario y contraseña. Entonces ya ingresé, ¿ok? Y aquí puedo ver, vamos, el catálogo del comercio electrónico. Ahora, ¿qué pasa? O lo que sucedió en mi caso es que se cambiaron dos atributos relacionados a mi cuenta en el que de alguna manera o se apropiaron de ella. Uno es, se desactivó la contactabilidad, ¿ok? No me llegaron notificaciones a mí. Y lo segundo es que cambiaron la dirección. En este caso vamos a hacer exactamente eso. Ahora, lo que se busca es precisamente tener la menor fricción posible en todo el journey o los journeys que se tienen o los flujos de interacción que se tienen con los clientes. Aquí lo que me está ayudando a hacer Luis es precisamente cambiar en una dirección. Entonces, ¿qué va a pasar?
que va a guardar una nueva dirección. En este caso, a mí ya no se me notificó de esto. Aquí esto es simplemente un mensaje que se escribe en donde con la tecnología de Transmit estamos obteniendo o se puede obtener distinta información del dispositivo. Ahorita vamos a entrar a detalle. Por favor, avanza, Luis. Y eh, concluyó el proceso. No hubo mayor complejidad, no hubo mayor fricción. Se pudo cambiar de una manera muy sencilla mi dirección. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso Luis lo hace desde un dispositivo en el que no es el que él típicamente opera o desde el que típicamente interactúa con la tienda e intenta realizar exactamente lo mismo? Si nosotros podemos identificar eso, cuando Luis está intentando ingresar desde un dispositivo que no es el conocido para él, pues ya es una señal de alerta, ¿ok? En ese caso, y solo en ese caso en donde no está haciendo el dispositivo, voy a decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que me retes, o que suceda algo simplemente porque estoy identificando una sesión o una actividad riesgosa. Continúa, por favor, Luis. Aquí me dice, oye, me di cuenta de que no es tu dispositivo. Y eso es una señal de alerta. Ahora, ¿qué pasa por detrás? Y ahí me gustaría que me compartas, por favor, lo que vemos con la tecnología de Transmita. Ahora, compártelo, por favor, Luis. Por detrás, ahorita vamos a ver esas interacciones en las que nuestra consola nos va a permitir ver o interactuar en donde, o vamos a ver precisamente donde hubo ese cambio de dispositivo que representó una señal de alerta. Además, toda la información que nos puede entregar la tecnología, vamos a verla, por favor, Luis. ¿Listo? ¿Qué sucede? Aquí tenemos la información de las transacciones que nos llegan, ¿no? O del monitoreo que se está teniendo. Ahora, en este momento realizamos dos operaciones. La primera es la que está en... Si quieres, regresa un paso atrás, por favor, Luis. Ah, bueno, ahí estás perfecto. Tuvimos dos operaciones. Las dos se intentaron realizar se intentaron realizar un cambio de domicilio. Vemos ahí una transacción que se aprobó y vemos una transacción que se rechazó. Ok, ¿qué cambió? De hecho, utilizamos inclusive la misma dirección IP, pudimos haber utilizado otra mediante una VPN o lo que sea y tener otra señal de alerta. Cuando nosotros venimos a esta herramienta y queremos ver lo que pasó, puedes ingresar allí y ver lo que vimos, Luis, o lo que se ve con la información, de la información de la actividad. Eh, Regrésate donde estábamos hace un momento. Podemos ver una información detallada de todo lo que sucedió en esa sesión y para esa transacción. Y vemos que es un dispositivo conocido, bueno, es un dispositivo conocido, ahí tenemos distintos identificadores de dispositivo, ¿ok? No es incógnito, nos dice si eso no es emulador, desde dónde se está conectando el dispositivo, etcétera. Ahora, ayúdame, por favor, a ver la actividad en donde nos denegó la transacción. Ok, listo. Ok, allí vemos que dentro de las señales de alerta o de las señales que vemos allí, además independientemente de los scores, ahorita no me voy a concentrar en temas de scores, que en temas, bueno, en prevención de fraude es algo que importa mucho, lo sé, pero no voy a concentrar en eso en el que ya me está diciendo, oye, ahí hay una alerta, ¿no? Hay, score alto, pero quiero que nos enfoquemos simplemente en esta señal, y es una señal, digamos, básica y tradicional. Hubo un cambio de dispositivo, probablemente estamos hablando de una apropiación de cuenta. No significa que suceda, hay escenarios habituales en el que cambia de dispositivo o tengo más de un dispositivo y es un dispositivo distinto. Podemos ver esa señal, Luis, en donde me dice, oye, este dispositivo es diferente y es nuevo para este usuario, por favor. Ok, ahí me dice, oye, lo estoy identificando. Si yo comparo los dos identificadores, podemos ver los dos. Ahí tenemos un identificador que termina en B32 y el dispositivo conocido es diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vi un dispositivo distinto en un intervalo corto de tiempo, voy a actuar algo. Voy a actuar en consecuencia. Y ahora me dirás, oye, Jorge, pues es que cualquier herramienta de monitoreo transaccional me va a permitir hacer eso. Y tienes razón.
Pero ¿qué pasa y cuál es, o cuál es el objetivo de lo que tiene una solución como Transmit? Justo lo que busca es, y por eso es tan importante para temas o para la industria de retail y comercio electrónico, y está muy enfocado en tema de experiencia de usuario. ¿A qué me refiero? Regresa, por favor, Luis, a a tu aplicación. ¿Cuál es el proceso que seguimos? En este momento lo que hicimos fue eh, ingresar al apartado de cambiar direcciones, ¿ok? Ahí tengo un formulario en el que voy a poner la nueva dirección. Bueno, ahí está ahí va el formulario donde pongo la nueva dirección y cuando pongo la nueva dirección entra la validación. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, Luis, y vamos a cambiar la experiencia del usuario en tiempo real. ¿Para qué? Para que en lugar de esperarme a que tenga que poner los datos de la nueva dirección, pueda hacerlo o pueda hacer la evaluación de riesgo antes de que eso suceda. Ahora, este cambio, simplemente de, oye, voy a cambiar el orden en el que suceden las cosas y voy a poner el formulario antes o después, ¿cuánto tiempo nos puede llevar en un ambiente de producción? ¿Ok? Implica desarrollo, implica, ahí si quieres, espérame un momento, Luis. Ahí espérame un momento. Implica desarrollo, implica pruebas, implica un paso a producción, etcétera. Ahora, lo que voy a hacer es que aquí, ahí Luis hizo una modificación. Pero déjenme les explico lo que estamos viendo aquí. Aquí lo que estamos viendo es un diagrama o un flujo de lo que el usuario está o de lo que el usuario realiza para hacer un cambio de domicilio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Lo que vamos a hacer es que en lugar de que la evaluación de riesgo se haga después de que se puso una nueva usuario y contraseña, esto lo vamos a hacer en tiempo real sin recompilar, sin hacer nada a nivel de código. Simplemente vamos a hacer literalmente arrastrar una caja, perdón por ponerlo en términos tan simplistas, pero es realmente lo que vamos a hacer. Vamos a modificar la experiencia del usuario en tiempo real. Ahora, eh, Luis modifica para que el usuario para que se haga la evaluación de riesgo antes siquiera de poner el, el nuevo domicilio. Y esto es un ejemplo para que vean específicamente cómo o cómo podemos realizar esta actividad que en la práctica suele ser bastante tardada, por lo que implica, ¿no? Realizar el cambio a nivel de código, cambiar las interfaces, cambiar el backend, cambiar las validaciones, generar pruebas, paso a producción, etcétera. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es dependiendo del escenario de riesgo, o el criterio podría ser otro, aquí estamos hablando de riesgo, dependiendo del escenario de riesgo, vamos a cambiar la experiencia del usuario, ¿ok? En, pues, minutos, diría, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hizo Luis? Literalmente, si se dieron cuenta, desconectó una parte del flujo y la está conectando, o está conectando esa actividad que había desconectado, la está conectando o la está moviendo del lugar. Adelante, Luis, por favor. Bueno, ok, ok. ¿Qué pasa aquí? Que como lo teníamos antes, tenías que tú venir, ingresar a la forma, al formulario en donde vamos a cambiar el, en este caso el domicilio. Ahora lo que hizo Luis es que la evaluación de riesgo, el riesgo no va a ser hasta que yo ingrese el nuevo domicilio, sino va a ser en este momento, antes de que llegue la información. Adelante, Luis. Aquí me está diciendo, ya hice un análisis. Antes, si daban cuenta, si recuerdan, no había un análisis, simplemente me presentaba la forma. Ahí ponle continuar, por favor. Me está diciendo, ok, confío en ti. Bueno, sí que complétalo, por favor. Ahí él va a cambiar la dirección. La evaluación de riesgo vino antes de llenar el formulario. Complétalo, por favor. En este caso, si se dan cuenta, no dejamos dos evaluaciones de riesgo, sino simplemente recorrimos la evaluación de riesgo un paso antes. ¿Ok? Guarda la información
Y no hay problema, aquí no hay evaluación de riesgo, se completó la actividad. Ahora, abre un nuevo dispositivo o cambia de dispositivo. Este es otro dispositivo. Y vamos a hacer el mismo escenario. La evaluación de riesgo va a ser aquí y se hace la evaluación, como lo hicimos, como lo vimos hace un momento, ¿ok? Pero se hace desde el primer o desde el primer punto de contacto. ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí? Que uno, es importante poner controles en donde se estén buscando realizar actividades como esta en el apropiamiento de la cuenta, que es habitual. Hay señales de riesgo, hay cambios de dispositivo, etcétera. Pero lo más importante es que en la práctica, gracias. Adelante. Ok. Y ya nada más para concluir, si quieres, regresa otra vez a como estábamos originalmente y mientras yo voy practicando para ir cerrando. En la práctica, ya todo es, buscamos la inmediatez. No podemos esperarnos a, oye, pues si hoy nos están atacando de esta manera, tengo que modificar mis interfaces, tengo que modificar la experiencia del usuario. Hoy en día, pues necesitas actuar como el mercado lo demanda de manera inmediata. Entonces, esto es lo que aporta una solución como lo es Transmit Security. ¿Y qué pasa cuando en una misma solución tenemos la capacidad de lo que acaban de ver aquí, que es una orquestación realmente? Combinado con la verificación de identidad, combinado con el no uso de credenciales, pues en realidad tienes una plataforma bastante robusta que te puede ayudar en todo el viaje o todo el journey del cliente. Esto es lo que queremos compartir con ustedes. No sé si tengan aquí alguna pregunta. Aquí está Camilo, aquí está Jonathan, nos acompañan para responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias por su tiempo en esta sesión. Está abierta tanto la caja de preguntas como el chat aquí para que nos puedan realizar las preguntas que ustedes tengan. Igual si surgen más dudas, con gusto las podemos atender fuera de línea. Nos podemos mantener en contacto y realizar o atender las preguntas que tengan. Eh, John, ¿algún comentario, Camilo? Creo que de mi lado es simplemente hacer un resumen prácticamente de lo que vimos. Muchas gracias, Jorge y Luis, ¿vale? Y sí, me gustaría hacer énfasis de que es importante tener entre más pistas, por ende me refiero a telemetría, de qué es lo que está hablando con mis sistemas. Eso nos puede dar mayor información, mayor pistas para asociarlas a la identidad y esto nos pueda decir, es Jonathan habitualmente, ¿no? Si el día de mañana, como vimos en este escenario, ¿no? Este ejercicio que tenía Luis conectado a un emulador y aparte su dispositivo físico, eh, y justo ese cambio tan sencillo, logramos visualizar que no deberíamos transaccionar con el emulador, porque no es normal que una persona que tiene una aplicación móvil, que en un dispositivo móvil, esté usando un emulador para hacer una compra de papitas, ¿no? Entonces, eso es importante que lo veamos desde una visión 360 grados, veamos cómo podemos mitigar y detectar estos ataques, ¿no? Además de lo que comentamos hace unos momentos, la parte de autenticación es importantísima porque es donde se abre ya el paraguas para poder hacer fraude, ¿no? Por ende, también les digo, el ejercicio de las passkeys, ¿no? Es importantísimo volver a ver eso. Oye, son credenciales no fichables, son credenciales que solamente se pueden utilizar en un solo dominio. Por credenciales me refiero a una llave criptográfica, lo que está detrás de este proceso, ¿vale? Asociada y atachada, amarrada a un dispositivo, perdón mi coloquialismo, ¿vale? Y con eso ya podemos mitigar ataques tradicionales de phishing. Ahora, y sobre esto, insisto, es importante empezar a perfilar, empezar a tener en cuenta el contexto del usuario en todo momento para garantizar o tener más pistas de que Jonathan es Jonathan a la hora de hacer transacciones delicadas. Listo, Ok. equipo. ¿Algo más que Pues quisieran adicionar? Por mi lado, prácticamente es todo. no queda más que agradecerles mucho por su tiempo. Vamos a compartirles la grabación de esta sesión para que la tengan allí y la puedan compartir como lo decíamos al inicio de la sesión con sus equipos. Es una realidad, son casos que se están presentando. Además de los que vemos habitualmente con clientes, por ahí tenemos
Y de hecho nos pasaron con aerolíneas particularmente y algunos escenarios que estuvimos revisando, pero también pues se nos acercan, no podemos hacer caso omiso de lo que nos está rodeando y cada vez pasa más seguido y como decíamos, los controles se tienen que o se tienen que establecer lo más pronto posible para balancear esto, ¿no? Que siempre se dice, el negocio y con la seguridad. No nos queda más que agradecerles por su tiempo, por haber estado aquí, por su puntualidad, y seguimos en contacto. Hasta luego.